Estoy en un pueblo minero fundado en 1895. Estoy en el verdadero viejo oeste. Aquí en California me encuentro en Brownsburg, un pueblo que todavía mezcla lo viejo con lo nuevo. Así que vamos al mambo. Pueden observar que todavía quedan estructuras de aquel entonces. Un pueblo que fue totalmente exitoso. 3,000 personas en aquel entonces, hoy quedan solamente 100 personas. Pero mira lo interesante, todavía quedan personas viviendo, gente que hacen su vida aquí todavía. No buscando oro, obviamente, pero sí hacen su vida aquí. Así que vamos a caminar un poco para allá hacia la carretera. De verdad que me encuentro en el verdadero viejo oeste. Fíjense cómo están estas estructuras todavía. Unas estructuras que datan desde 1895. Esto es surreal, ya que aquí se mezcla lo que es, mira, el carro moderno con todas las cosas que hay de aquel entonces. Vamos a explorar algunas, a ver si podemos entrar y ver qué hay dentro de estos lugares. Esto era un salón aquí, fundado, mira ahí que no estoy mintiendo, un salón fundado en el 1897. ¡Wow! ¡Qué interesante es! Se siente caminar. Fíjense, mira como en la película, miren las maderas y todo aquí, mira, mira. Esto es increíble, esta vaina. Mira el salón aquí. Un mueblecito de aquel entonces. Pero mira, ahí parece que hay personas ahí adentro, mira. Una taberna, un burder, mira, la señora del salón, ojalá se ve ahí. Ahí se ve bien, ahí. Ahí pueden ver aquí ustedes los muñecos, ¿eh? Mira cómo se ve adentro, mira. ¡Wow! Todo establecido de aquel entonces. Es interesante esto. Déjame ver, se podrá entrar. Pero como quiera se puede ver. Miren aquí, miren esto. Un burler de verdad. Mira, eso es un lobo o un oso, parece. Allá en el fondo, no sé. Pero espero que se vea bien. Espero que ustedes puedan observar. El verdadero viejo oeste. Esto parece de verdad de película. Mira un vehículo del principio del 1900, ¿no? Principio del siglo. Mira la carrocería de caballos de aquel entonces. Esto es irreal, esto. ¡Wow! Esto para mí, hoy el silencio es profundo. Por eso estoy hablando bajito. Se siente un silencio sepulcral. Y nada más hay 2 o 3 carritos que vienen a explorar también, ahí, al igual que yo, a este pueblo que es tan interesante porque mantiene todo igualito desde aquel entonces. A mí me encanta esta vaina. Mira aquí la edificación del correo, el post office. Mira, podemos explorar ahí adentro. Fíjense lo que hay. Mira, pinturas de aquel entonces. Esas pinturas parecen que datan desde ese entonces. Mira cómo las tienen ahí, abandonadas. Muchas cosas de aquel entonces todavía existe aquí ya. ¡Wow! Qué interesante esto. Cuidado, ¿qué fue eso? Eso fue un ave. Mira ahí el logo. Y miren que no estoy mintiendo. Yo me encuentro en el medio de la nada. Estoy como alrededor de 5 horas, creo yo, de Los Ángeles. Fíjense. Este edificio mercantil. Miren este. Eso es una caja de esa de efectivo de aquel entonces. Creo que eso es lo que es. Déjenme en los comentarios, por favor, a ver si es. Pero yo creo que es casi seguro que es eso. Y allá adentro, ¿qué se ve? Vamos a ver si podemos nosotros. Creo que adentro, sí. Mira un piano ahí también clásico. Un órgano. ¡Wow! Miren cómo lo llaman aquí. Lo llaman un pueblo fantasma. Esta es una tienda general que vendía artículos. Miren cómo se ve todo adentro todavía. Me encanta que tienen la fachada todavía de aquel entonces, ¿no? Fíjense, miren, el sello de Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola, pero mira, tienda general, fuente de soda, ahí venden romo, mira, ahí venden licor. Puede ser el lugar que nosotros, si hubiésemos estado en ese tiempo, tuviésemos metido ahí, activo. Se dice que este es pero esto es moderno ya, esto no es tan viejo. Tomaron este edificio y lo tornaron en un arcade. Pero fíjense que esos jueguitos también son viejitos, o sea, quizás de los 80, o sea, que tampoco que sean tan modernos. Pero qué belleza mantener estas estructuras así todavía, de aquel entonces. Debajo de este pueblo todavía hay millones de dólares en oro, pero sus habitantes prefieren dejarlo enterrado. Vine a descubrir por qué. Have you lived here all your life? Where are you from originally? Oh, mexicano. Pues yo soy dominicano. Sí. ¿Usted vive aquí? Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Javier. Javier, un placer. ¿Y usted? Me llaman Manny. Yeah, I live here. Qué lindo, qué lindo. I make a wind chime. Ya. ¿Y qué le parece salir de México y llegar a este pueblecito aquí? Pues vivía en San Fernando. Ok. En San Fernando, trabajé ya toda mi vida ya. Me hice viejo. Claro. Y me vine. Bueno, todavía está jovencito. ¿Qué habla de qué viejo? Mi esposa encontró este lugar hace 35 años atrás. Hace 35, wow, qué historia. Tenemos el Little House en una casita allá arriba, la primera casa que agarramos allá. Oh, qué chulo. Aquí tengo
6 años aquí en esta casa. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, qué silencio hay aquí, ¿eh? Es tremendo. Yo te decía, y es irreal, porque para mí, tú tienes todas estas edificaciones que son viejísimas, y entonces tú miras para otro lado y son casas modernas. Tú tienes las dos vainas aquí al cruzar la esquina. Qué interesante, porque de todos los pueblos, este pueblo para mí ha sido muy especial, porque ¿qué es? Y neta que mucha gente aquí, viene mucha gente de muchos países. Sí. Este pueblo, como es Ghost Town. Sí, un pueblo fantasma. Sí. Y aquí hay oro aquí. Se dice que todavía hay oro. Todavía queda oro aquí. Aquí está abajo, cuñado. Pero hay que con un pico, una pala y dale para abajo. Querían sacar de aquí, pagarnos nuestro terreno y sacarnos. No, hombre, don Javier. Le dijo el pueblo, no, güey. Eso para venir una de esas compañías grandes y llevarse todo el oro y destruir todo este pueblo tan lindo aquí. No, nadie quiso. Y aquí estamos. Y muchos me dicen, ¿cómo vives aquí? Aquí hay todo. Tranquilo. Aquí hay comida. Si quieres tomar una cerveza, voy a la gas station, me la compro, me vengo para acá y aquí me la tomo. No, pero don Javier, un placer, de verdad que sí. Mucho gusto, muchas bendiciones. Así como yo en un par de años quiero estar como usted. Relajado, una cervecita en mi casita, con mi señora y sin molestar a nadie. Seguimos explorando el pueblo. Miren estructuras de aquel entonces aquí. Esto parecía un hotel, fíjense. Miren la mezcla de los que le estoy diciendo. A mí lo que más me extraña es que aquí estoy viviendo como que estoy varado aquí en el tiempo, ¿no? Pero entonces tú miras un poquito más allá y ves casa y carro moderno y todo eso. O sea que el contraste aquí es totalmente increíble. Por cierto, hazme el favor y suscríbete también, que eso es muy importante. Así nos ayuda a crecer, ¿ok? Gracias. Mira los utensilios que se usaba para el oro, para buscar oro. Fíjense, loco, esa pala, ese pico, eso data de ese entonces. Eso data de hace más de 100 años. Wow, sartén. No entiendo qué son estas estructuras, no tengo idea para qué sirven. Si saben, déjenlo ahí en los comentarios también, para saber y aprender. Miren qué interesante, un carro Ford clásico, muy bien mantenido, ¿ah? Wow, qué lindo se ve, muy lindo se ve. Yo creo que hasta este zafacón es viejo, hasta eso se ve que es viejo. Mira esos troncos también, mira esa ave ahí. Déjame ver. Vamos a mover un poquito más hacia arriba para ver qué más encontramos. Siempre he querido hacer eso. Mira que estoy aquí delante de la casa. Uno va a estar relajando, pero me imagino cuánta gente, ¿no? Fallecieron de ese tipo, en ese estilo, en ese formato, ¿no? De caminar así, 7 pasos, ¿no? Yo creo que yo lo logro. No, a mí yo creo que me llevan de una vez. Vamos a seguir rodando, que la gente me está mirando aquí como que yo estoy loco. La verdad que yo estoy sorprendido porque aquí hay el silencio, como le comenté ahorita, es increíble. Se siente lo tétrico, pero como lo irreal. Yo estoy aquí como que siento que estoy en el pasado y ahora mismo. Observen esto. Esto es una de las gasolineras de inicios del siglo pasado, ¿no? Del 1900. Fíjense, un vehículo totalmente de esos años. Miren cómo está todo ahí. Miren. Me imagino la bulla que hacía ese motorcito, ¿eh? Mira la marca Ford todavía, cómo se ve. Wow. Ford ha estado aquí por un ratico. Miren aquí, miren esos motores clásicos, ¿ah? Muy interesante. La gasolinera, que definitivamente está más barata que ahora. Funciona. Si funciona, me llena el tanque, por favor. Mira, Yamaha. De ese yo he visto mucho. ¿Qué hay aquí adentro también? Vamos a ver. Ok, siguen carros clásicos también. Mira, una vaina de Coca-Cola ahí en el fondo. Y ellos como que lo relacionan mucho con los fantasmas, ¿eh? Porque mira, lo que yo me he notado aquí es calaveras. Hay calaveras en todos lados. Dígame, mi estimado. Mira, es un señor ahí que prácticamente sacando una mina de oro. Todo lo que estamos viendo aquí es, mira otra calavera. No le estoy diciendo aquí, hay calavera en todos lados. Todo esto que estamos viendo aquí es sumamente clásico, viejo. Wow, miren para allá. Mira qué interesante y lindo que se ve aquí. Wow. Mira, vecino, ¿cómo está usted? Vamos a seguir explorando. Tan interesante, ¿eh? La razón principal por la cual vinieron aquí los muchachos, una mina de oro que le llamaban Astra Amarillo, fue descubierto en el 1895 por 2 personas. Y se dice que esto sacó aquí alrededor de $28 millones en oro de aquel entonces, lo que viene significando alrededor de $1 billón hoy en día. Así como le estaba explicando, esos 2 jóvenes descubrieron la mina de oro y aquí hubo un boom. Más de 3,000 personas vivían aquí, sacaron literalmente más de $28 millones en oro
como le acabo de decir. Eso viene siendo, como le dije, 1 billón. Nada más y nada menos que $1 billoncito de dólares hoy en día. O sea que sí, que había mucho oro aquí. La vieja barbería, esa sí se ve, mira qué lindo se ve. Y mira, viene hasta cigarro, cigarro fino. Y baños de agua caliente también. Wow. Vamos a ver qué tan preservada está la barbería. Sí, está preservada, loco, sí, se ve bien. Mira eso. Ay, Dios mío. Clásico, ¿eh? Ese asiento, mira que tiene hasta cuero tiene. Dios mío, esto es interesante. Yo siento que estoy parado en el tiempo. Más uno como dominicano, que uno vive siempre metido en la barbería. El hecho de que tú puedas ver esto es sumamente interesante. Wow. Mira una foto aquí. Una foto de los muchachos, de los jóvenes que cavan oro aquí detrás. Mira una botellita, parece que es una botellita de ron. ¿Y aquí adentro qué hay? Aquí no hay mucha cosa que ver, ¿no? No se ve bien, pero no hay nada que ver, no se pierde nada aquí. Y esto, como la luce, ¿no? Bueno, gasolina de nuevo. Otra bomba de gasolina también de aquel entonces. Estos son los accesorios de Goodyear. O sea, que aquí vendrían, imagino que vendían las gomas de los vehículos, todo eso. Dios mío, estoy tocando historia. Wow, mira, hasta la ventana. Esa ventana data de ese entonces. Mira, me apuesto a decir que hasta la tela que está adentro puede ser que data también de esos años. Fíjense, esa tela ha visto cosas. Esa tela ha visto gente pasar. Fíjense, wow, no me ha tocado porque estoy tocando historia aquí. Para abrir la puerta y todo, mira qué detalle. Yo estoy sumamente sorprendido porque la verdad que caminar aquí, como le dije, es sumamente interesante. Es un pueblo que se ha mantenido. Creo que también el mismo clima ayuda a que todo esto se mantenga todavía así como está. Todavía tenga la pintura, las mismas herramientas, todo eso de hace más de 100 años. O sea, esto es sumamente increíble. Explorar el pueblo así, eso es lo que me gusta, así que acompáñame. Estos viajecitos tan buenos. Vamos a rodar un poquito más para arriba a ver qué más encontramos. Fíjense esta tienda. Esta tienda dice que están abiertos desde hace muchísimos años y todavía sigue abierta. Vive pasando de generación en generación. Ven todas las manualidades, todas las cosas que venden aquí en este lugar. Fíjense, un Chevrolet también clásico. ¡Wow! Hasta la placa vieja tiene de California. ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjense estos carros clásicos también. Yo estoy aquí en el pasado ese. Estoy aquí en el pasado, pero fíjate qué interesante. Miren estos carros que son totalmente clásicos y allí un carro moderno. Como que brinca de 100 años, de aquí a 100 años. ¡Tan! Ver una casa de ópera aquí también. Y fíjense que también tienen sus bomberos y todo. Ellos también tienen seguridad, tienen todo aquí. Miren la iglesia aquí, la iglesia de Santa Bárbara. Data de aquel entonces, ¿eh? Fíjense que ya está un poquito dobladita, pero está todavía activa. Siempre las estructuras de Dios siempre se mantienen erguidas. Siempre. Qué bonito. Miren allá, aquí, te digo que aquí esto está lleno de carabelas. Fíjense en esto. Este es un pueblo fantasma. Fíjense qué interesante. Miren cómo está eso. Miren. Camiones viejos con sus carabelas. Pero todavía, mira, aquí hay casas que quizás vivan personas. O sea, aquí hay una mezcla de todo. Aquí hay una mezcla de todo. Eso que ven allá, esos son puertos mineros ahí. ¿Lo ven? Esos ahí. Esas son estructuras que se usaban para sacar el oro en aquel entonces, hace más de 100 años. Aquí en Brantsport. Sumamente interesante. Fíjense. Fíjense que allá en el fondo se ven todavía lo que son los remanentes, ¿no? De lo que son de las minas de oro. O sea, aquí todavía hay oro. Cualquiera se para y busca un ratico a ver qué aparece. No lo sabe, ¿no? Pero fíjense cómo todavía quedan esas estructuras aquí. Randsburg es un pueblo muy interesante. Es mejor manera de terminar que detrás de la iglesia. Fíjense cómo un pueblo que en su momento había una fiebre de oro, se acabó el oro y todavía las personas siguen viviendo aquí. Fíjate lo que nos dijo don Javier. Hay compañías que todavía quieren venir aquí a seguir sacando oro porque se dice que todavía hay más oro aquí donde yo estoy caminando. Lo más interesante es que el pueblo dijo que no. Su resiliencia es muy alta y eso es lo lindo de este pueblo aquí en Brantsport. Así que muchas gracias por compartir conmigo. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden comentar y hacernos crecer. Así que hasta la próxima.